Madrid, una ciudad que nunca duerme y que esconde secretos detrás de cada fachada iluminada. Yo pensaba que lo conocía todo sobre mi vida y mi matrimonio, hasta que una simple frase cambió mi mundo. Quiero un pasatiempo para sentirme realizada. Nunca imaginé que esas palabras serían el inicio de la traición más dolorosa que jamás podría imaginar. Si alguna vez has sentido que confías demasiado, quédate conmigo y suscríbete. Quiero saber desde qué ciudad me lees mientras te cuento esta historia que parece sacada de una película. Era un martes por la tarde cuando noté los primeros indicios. Mi esposa, Marta, empezó a pasar horas fuera de casa, ocupada con su nuevo hobby, decía. Al principio, creí en sus palabras, porque siempre la había visto como alguien apasionada. Pero pronto la realidad se volvió imposible de ignorar. Notas escondidas, llamadas a horas extrañas y una sensación constante de que algo se rompía dentro de nuestro hogar. Madrid parecía un lugar familiar, pero ahora cada calle y cada rincón parecía recordarme que mi mundo estaba a punto de derrumbarse. Un día, al revisar por casualidad su correo electrónico, me encontré con mensajes comprometedores. No eran simples conversaciones sobre un hobby, eran planes secretos, encuentros que no tenían nada que ver con su pasión declarada. La sensación de traición fue inmediata. Todo lo que creía estable se desmoronaba. La persona en quien más confiaba había tejido un engaño tan sutil que durante meses ni siquiera lo había sospechado. El dolor me paralizó, pero también despertó algo que no había sentido antes, una chispa de venganza. Mientras intentaba procesar la traición, recordé algo que había visto años atrás, un documento antiguo de nuestra familia, que hablaba de secretos ocultos sobre negocios y amistades de mi esposa que nunca entendí del todo. ¿Acaso todo esto estaba conectado? La sospecha creció dentro de mí, mezclando ira, tristeza y una determinación que no podía ignorar. Marta no solo había traicionado mi confianza, estaba jugando con mi vida, con nuestro hogar, y quizás con algo más grande que yo aún no comprendía. Pero la historia no termina ahí. Una tarde, al volver del trabajo, encontré la puerta de casa entreabierta. Algo me decía que no debía entrar, pero la curiosidad y la indignación fueron más fuertes. Al empujar la puerta, el silencio fue aterrador. No había nadie, pero cada objeto parecía colocado para recordarme mi impotencia. Fotografías movidas, cartas abiertas y un mensaje escrito a mano. No intentes detenerme. Fue en ese instante que comprendí que la traición no solo estaba en su relación secreta, sino que había alguien manipulando los hilos detrás de todo. La combinación de humillación, miedo y furia me obligó a salir de Madrid por unos días, a planear, a pensar cómo podía enfrentar algo que parecía más grande que yo. La chispa de venganza había encendido un fuego dentro de mí que no podía apagar. Sabía que no era solo un tema de matrimonio roto. Esto era personal, profundo, y con consecuencias que nadie podía prever. Cada calle de la ciudad, cada café donde habíamos reído juntos, ahora eran recordatorios de que debía ser astuto y paciente. Mientras caminaba por las afueras de la ciudad, pensando en mi próximo movimiento, recordé algo que mi abuelo siempre decía. La paciencia y la estrategia son las armas del hombre que quiere justicia. Esa frase resonó con fuerza. Sabía que para enfrentar la traición necesitaba aprender a sobrevivir, a observar, a juntar piezas que aún desconocía. La venganza no sería impulsiva. Sería calculada, meticulosa, y cada acción tendría un propósito claro. Y justo cuando comenzaba a organizar mis pensamientos, recibí una llamada inesperada. Una voz familiar, que creía amiga, me advirtió que debía tener cuidado. Alguien estaba vigilando cada uno de mis pasos. En ese momento comprendí que mi mundo había cambiado para siempre. Lo que comenzó como un pasatiempo inocente de mi esposa había desencadenado un juego de traición, secretos y conflictos que me empujaría al límite. Mientras colgaba el teléfono, sentí una mezcla de miedo y emoción. La historia apenas comenzaba, y mi decisión estaba tomada. No dejaría que nadie, ni siquiera Marta, escapara sin pagar por lo que había hecho. Cada pensamiento, cada plan, sería parte de la venganza que estaba a punto de desatar. Y mientras el sol caía sobre Madrid, una ciudad que parecía dormir tranquila, yo sabía que mi vida nunca volvería a ser la misma. En mi huida temporal, descubriré que alguien cercano podría estar tan involucrado en la traición como Marta. La pregunta ahora es, ¿quién es aliado y quién es enemigo? El juego apenas comienza, y las piezas están por moverse de manera inesperada.
Después de aquel primer golpe de traición, me encontré vagando por las calles de Madrid sin rumbo fijo. La ciudad que antes me parecía cálida y familiar, ahora me resultaba hostil y extraña. Cada rincón evocaba recuerdos de Marta. Risas, discusiones, tardes de café en Lavapiés, paseos por el Retiro. Todo eso se había transformado en un recordatorio constante de la traición. No podía volver a casa, no podía enfrentarla directamente aún. Necesitaba tiempo, observación y, sobre todo, aprender a sobrevivir en un mundo que de repente parecía haberse vuelto contra mí. El primer desafío fue el aislamiento. Mis amigos más cercanos comenzaron a notar mi comportamiento extraño, pero yo no podía confiar plenamente en nadie. Cada conversación, cada mirada, parecía contener un juicio, una sospecha. Incluso aquellos que parecían aliados podrían tener sus propias agendas ocultas. La paranoia se instaló en mi mente y con ella, una nueva fuerza. La determinación de aprender a moverme con cautela, a analizar cada situación antes de actuar. Fue durante esos días de soledad que conocí a Javier, un hombre mayor que se había retirado de su negocio de antigüedades en el centro de Madrid. Lo encontré por casualidad en un pequeño café de Malasaña, donde él observaba atentamente a cada persona que entraba. Nuestra conversación empezó de manera trivial, pero pronto descubrí que compartíamos algo en común: la experiencia de ser traicionados por personas en quienes confiábamos profundamente. Javier no solo escuchaba, ofrecía consejos y perspectivas que me hicieron comprender que la supervivencia no se trataba solo de escapar, sino de aprender a construir alianzas estratégicas. Con Javier empecé a entender algo crucial. La venganza no se podía improvisar. Cada movimiento debía estar calculado, cada acción pensada para obtener información y fortalecer mi posición. Me enseñó a observar patrones de comportamiento, a detectar mentiras en gestos sutiles, a leer entre líneas lo que otros decían. Aprendí a moverme por Madrid sin ser visto, a buscar pistas sin levantar sospechas. Poco a poco, mi frustración inicial se transformó en un plan silencioso de preparación. Pero no todo era aprendizaje y estrategia. También hubo dolor. Una noche, mientras revisaba documentos antiguos que había encontrado en la oficina de Marta, descubrí algo que me rompió el corazón de nuevo. Correspondencia que implicaba no solo a Marta, sino también a alguien que yo consideraba un amigo de toda la vida. La traición tenía capas que no había imaginado, y la desconfianza se volvió mi constante compañera. Cada persona que encontraba podía ser un aliado o un enemigo, y yo debía discernir cuidadosamente antes de tomar cualquier decisión. Durante ese periodo de descubrimiento, también enfrenté desafíos prácticos. Mi trabajo comenzó a verse afectado, mi concentración desaparecía, y la vida cotidiana se convirtió en un campo de pruebas emocional. Sin embargo, cada dificultad me enseñaba algo: cómo endurecerme frente al dolor, cómo no dejarme abatir por la frustración y, sobre todo, cómo transformar la humillación en fuerza. Aprendí a leer documentos, escuchar conversaciones y recolectar información que eventualmente sería vital para mi plan de venganza. A medida que pasaban los días, comencé a percibir señales de Marta en lugares donde no debería haberlas. Mensajes dejados intencionadamente, llamadas inesperadas, rastros de encuentros secretos. Esto confirmó algo que ya sospechaba. Ella no estaba actuando sola. Había alguien detrás de todo, alguien que manipulaba la situación desde las sombras. La traición había evolucionado de un engaño emocional a un juego de poder, y yo debía adaptarme con rapidez. Fue Javier quien me ayudó a enfrentar la primera traición directa. Una información clave que había confiado a un contacto cercano fue revelada prematuramente, lo que casi arruina un plan de seguimiento. En ese momento, comprendí que la lealtad era un recurso escaso y que incluso los aliados más cercanos podían fallar. No se trataba de rendirse, sino de aprender, reajustar y fortalecer la estrategia. Cada error, cada decepción, era una lección. A través de semanas de observación y análisis, empecé a construir un mapa mental de las conexiones que podrían estar involucradas en la traición. Personas que parecían irrelevantes comenzaron a revelar su importancia, y la red de engaños se volvió cada vez más compleja. La ciudad, con sus plazas, calles y cafés, se convirtió en un tablero de ajedrez donde cada movimiento debía calcularse con precisión. No podía permitirme impulsividad. La paciencia era ahora mi arma más poderosa. Y mientras me fortalecía en mi preparación, surgió un pequeño rayo de esperanza.
Algunas personas, discretamente, ofrecieron su apoyo. No eran muchos, pero su lealtad parecía genuina. Aprendí a valorar estos lazos, a medir la confianza y a entender que incluso en medio de la traición más profunda, la conexión humana podía ser un recurso invaluable para la supervivencia y la estrategia de venganza. Sin embargo, no todo era tácticas y análisis. Durante las noches la soledad me enfrentaba a mis emociones más oscuras. La tristeza, la ira y el miedo se mezclaban, recordándome que la venganza no era solo un objetivo externo, sino también un proceso interno de transformación. Cada lágrima, cada momento de duda, me enseñaba algo sobre mí mismo, sobre la fuerza que podía extraer del dolor y sobre la necesidad de mantener la mente fría mientras el corazón latía con intensidad. Finalmente, tras meses de aprendizaje, observación y pequeñas victorias silenciosas, sentí que estaba listo para el siguiente paso. La chispa inicial de venganza se había convertido en un fuego controlado, una determinación férrea de enfrentar a aquellos que me habían traicionado y recuperar no solo la justicia, sino mi dignidad. Madrid, que alguna vez fue escenario de felicidad, se transformaba ahora en el terreno donde se desplegaría cada movimiento cuidadosamente planeado. Madrid despertaba con su habitual bullicio, pero para mí, cada ruido era un recordatorio de la traición que había empezado a desmoronar mi vida. Tras semanas de vigilancia, análisis y aprendizaje, sentía que estaba empezando a comprender las piezas del rompecabezas que Marta y sus aliados habían tejido. Sin embargo, una sensación de incompletitud me acosaba. Algo del pasado permanecía oculto, un secreto que podría cambiar por completo la naturaleza de mi venganza. Todo comenzó con un paquete anónimo que llegó a mi oficina una mañana gris de octubre. No tenía remitente, solo mi nombre escrito con una caligrafía que me resultaba extrañamente familiar. Al abrirlo, encontré una caja pequeña con un sobre. Dentro, un objeto antiguo y un mensaje escueto que decía: «Todo comenzó mucho antes de lo que crees». El objeto era un reloj antiguo, con grabados delicados que pertenecían a la familia de Marta desde generaciones atrás. Algo dentro de mí se estremeció. No era solo un regalo, era una advertencia. Un recordatorio de que la traición tenía raíces más profundas que un simple affair. Mientras examinaba el reloj, un sentimiento de inquietud creció en mí. ¿Qué conexiones familiares desconocidas podrían estar relacionadas con la traición? Recordé las conversaciones vagas que Marta había tenido sobre su familia y negocios antiguos, siempre con evasivas que ahora cobraban sentido. No solo estaba enfrentando su infidelidad. Parecía que estaba atrapado en una red de secretos familiares y alianzas ocultas que requerían paciencia y estrategia para desentrañar. Decidí entonces visitar a Luis, un antiguo colega de Marta que había trabajado con ella en la empresa familiar. No lo veía desde hacía años, y aunque al principio se mostró evasivo, pronto sus palabras comenzaron a revelar fragmentos del pasado que no podía ignorar. Habló de negocios turbios, de documentos desaparecidos y de decisiones tomadas en la sombra que habían beneficiado a Marta y perjudicado a otros, incluido a mí, aunque de manera indirecta. Cada revelación me acercaba más a entender que la traición no era un evento aislado, sino parte de un patrón meticulosamente diseñado. Mientras Luis hablaba, noté que su nerviosismo aumentaba. La sensación de que alguien más nos estaba observando era inevitable. Madrid, con sus plazas y calles concurridas, se transformaba en un escenario de espionaje silencioso. Cada paso que daba, cada conversación que mantenía, debía estar cuidadosamente calculada. La paranoia que había desarrollado semanas atrás no era exagerada. Realmente había ojos vigilando. Y el reloj que había recibido parecía ser un símbolo de advertencia, de aquellos que aún movían los hilos desde las sombras. Un hallazgo inesperado. Llegó esa misma tarde mientras revisaba documentos antiguos en la oficina de Marta, ahora convertida en un lugar lleno de secretos por descubrir. Entre papeles y contratos, encontré un cuaderno oculto bajo una carpeta que contenía anotaciones codificadas sobre encuentros, pagos y reuniones que jamás deberían haber existido. Las notas implicaban no solo a Marta, sino a otros individuos que yo creía amigos, y también a familiares de ambos, mostrando que la traición había sido orquestada mucho antes de que yo siquiera sospechara. La sensación de indignación y miedo se mezclaba dentro de mí. Estaba frente a una red mucho más grande y compleja de lo que podía imaginar. Pero no todo era desesperanza. Cada pista, cada objeto encontrado, cada mensaje oculto,
me ofrecía una ventaja estratégica. Comencé a trazar conexiones, a buscar patrones y a mapear a las personas involucradas. Madrid se convirtió en un tablero de juego, donde cada café, cada biblioteca y cada oficina eran espacios de información potencial. Aprendí a no subestimar nada. Un detalle insignificante podía revelar la identidad de un traidor o la ubicación de un documento clave. Fue entonces cuando apareció una figura inesperada. Carmen, una prima lejana de Marta, que se había mantenido al margen durante años. Su aparición fue un giro que no anticipé. Ofreció información crucial sobre eventos pasados que habían sembrado las semillas de la traición actual. Carmen hablaba con un tono serio, lleno de cautela y temor. Parecía temer que sus palabras pudieran ponerla en peligro. Sin embargo, su conocimiento sobre los vínculos familiares y las decisiones ocultas que habían marcado el destino de muchos me permitió ver un patrón que hasta entonces había sido invisible. Mientras escuchaba, comprendí que la traición no solo afectaba a mi matrimonio, también estaba conectada con asuntos de dinero, poder y secretos familiares que podían destruir reputaciones enteras. La magnitud de la situación me sobrepasaba momentáneamente, pero en lugar de paralizarme, la revelación fortaleció mi determinación. Cada pieza que descubríamos era una oportunidad para preparar un movimiento futuro, para anticipar los pasos de Marta y de quienes la apoyaban. Sin embargo, la tensión no tardó en aumentar. Esa misma noche, mientras regresaba a mi apartamento en el barrio de Chamberí, noté que alguien me seguía. Los pasos resonaban detrás de mí, y cada cruce de calles y esquinas se convirtió en un ejercicio de alerta máxima. Mi instinto me dijo que no podía enfrentar esta amenaza solo. Debía fortalecer mi red de aliados y aprender a proteger la información que estaba reuniendo. La ciudad, que antes parecía inofensiva, ahora era un laberinto lleno de ojos vigilantes y posibles emboscadas. Para cerrar el día, revisé nuevamente el reloj antiguo. Sentí una conexión extraña. No era solo un objeto, sino un recordatorio constante de que la historia de traición había comenzado mucho antes de lo que yo creía. Cada grabado, cada inscripción, parecía contener un mensaje que aún debía descifrar. Era evidente que la traición no era un acto espontáneo. Era un plan meticuloso que involucraba a Marta, su familia y aliados cercanos, y yo debía aprender a navegar este juego antes de hacer mi movimiento final. Después de semanas de investigación silenciosa y planificación cautelosa, sentía que comenzaba a entender la magnitud de la traición que me había alcanzado. Cada hallazgo, cada pista del pasado, me acercaba a Marta y a sus aliados, pero también revelaba un panorama más oscuro y complejo de lo que jamás había imaginado. Madrid, con sus calles estrechas, plazas llenas de historia y cafés que una vez me trajeron alegría, ahora se había convertido en un escenario de tensión constante, donde cada sombra podía esconder un enemigo. Mi refugio temporal, un pequeño apartamento en Lavapiés que alquilé para mantenerme discreto, se convirtió en mi centro de operaciones. Desde allí revisaba documentos, analizaba mensajes y trazaba conexiones entre los individuos implicados. Todo parecía controlado, hasta que una noche recibí una llamada que cambiaría el curso de mis planes. La voz al otro lado era temblorosa, pero clara. Un aliado en quien confiaba plenamente había sido descubierto y estaba en peligro. En ese momento, comprendí que la seguridad que creía tener era solo una ilusión. El golpe fue devastador. Sentí que cada esfuerzo que había hecho, cada sacrificio y cada hora invertida en descifrar los secretos de Marta, se desmoronaba ante mis ojos. La sensación de impotencia y frustración era intensa. El corazón me latía con fuerza y un nudo se formó en mi garganta. No era solo una amenaza externa. Era un recordatorio doloroso de que la traición tenía muchas capas y que incluso quienes se consideraban aliados podían caer en la red de engaños que Marta había tejido con tanta habilidad. Esa noche, mientras revisaba los documentos nuevamente, sentí una mezcla de ira y culpa. La culpa de no haber visto las señales antes, la ira de ser manipulado y humillado, y la desesperación de enfrentar una situación que parecía escapar de mi control. Cada emoción se mezclaba dentro de mí, creando un torbellino que amenazaba con paralizarme. Sin embargo, algo dentro de mí se negó a rendirse. Sabía que la venganza no era solo un acto de castigo hacia Marta, sino también un camino de redención personal, una forma de recuperar mi dignidad y demostrar que no podía ser vencido tan fácilmente. Decidí entonces tomar una acción que marcaría un punto de inflexión. No podía confiar en las medidas de seguridad que había utilizado hasta ese momento.
Necesitaba ser más estratégico, más astuto y más calculador. Comencé a observar los movimientos de Marta y sus aliados con mayor detalle, registrando cada reunión, cada llamada y cada encuentro sospechoso. Cada información obtenida se convirtió en una pieza vital para construir un plan de acción sólido. Pero la preparación no estaba exenta de sacrificios. Durante ese proceso enfrenté momentos de soledad absoluta. No podía compartir mis planes con nadie por miedo a traiciones adicionales, y la carga emocional se volvió cada vez más pesada. Las noches en Madrid se hicieron largas y silenciosas, llenas de pensamientos sobre lo que había perdido y lo que estaba en juego. La ciudad parecía más grande, más fría, y cada calle era un recordatorio de que debía mantener la calma y la concentración si quería sobrevivir a este juego mortal. Un descubrimiento inesperado vino en forma de un documento antiguo que mencionaba un acuerdo secreto entre Marta y un miembro influyente de su familia. Este acuerdo no solo implicaba dinero, sino también favores, influencia y poder, revelando que la traición tenía raíces profundas y conexiones que iban más allá de nuestro matrimonio. La magnitud de la red de engaños era asombrosa, y cada nuevo detalle aumentaba tanto mi indignación como mi determinación. Mientras procesaba esta información, una conversación con Carmen, la prima de Marta que había decidido ayudarme, me abrió los ojos a un aspecto que hasta entonces había pasado por alto. El impacto emocional de la traición no solo afectaba mi vida, sino también la de todos aquellos atrapados en la red de secretos familiares. Comprendí que la venganza debía ser meticulosa y cuidadosamente dirigida, evitando daños colaterales innecesarios, pero sin perder fuerza ni resolución. Fue en ese momento cuando tomé una decisión crucial. No permitiría que la desesperación me dominara. Cada lágrima derramada, cada momento de impotencia, se transformaría en energía para fortalecer mi plan. La ira y el dolor se convertirían en herramientas de análisis, observación y estrategia. Entendí que la venganza no es un acto impulsivo. Es un proceso que requiere paciencia, claridad mental y un conocimiento profundo de las motivaciones y debilidades de aquellos que nos han traicionado. Esa misma noche, mientras caminaba por el Parque del Retiro para despejar mi mente, reflexioné sobre todo lo que había descubierto y aprendido. Las hojas caídas bajo mis pies parecían simbolizar los fragmentos de mi vida que Marta había intentado arrebatarme, y al mismo tiempo, la posibilidad de reconstrucción y renacimiento que aún estaba en mis manos. La ciudad, con su historia y sus secretos, me recordaba que cada desafío tenía una lección y cada obstáculo una oportunidad. Sin embargo, mientras crecía mi determinación, también crecía el riesgo. Cada movimiento que hacía podía ser observado, cada plan podía ser anticipado por aquellos que habían tejido la traición desde el principio. La tensión era palpable, y la sensación de estar constantemente bajo vigilancia aumentaba mi cautela. Sabía que no podía cometer errores. Cada acción debía ser precisa y calculada, porque ahora estaba en juego mucho más que mi orgullo. Estaba en juego la justicia y la redención de todo lo que había sido destruido. Madrid tenía la costumbre de mostrarse indiferente a las batallas personales. Sus plazas no lloraban por los amantes traicionados, sus autobuses no se detenían ante las lágrimas. Sin embargo, en el corazón de la ciudad, yo estaba empezando a ensamblar una pequeña legión de voluntades. Unos pocos, decididos y cautelosos, dispuestos a ayudarme a poner las piezas en su lugar. Entre ellos surgió un aliado inesperado que cambiaría la dinámica de la venganza. Alejandro, un antiguo periodista de investigación que ahora llevaba una vida retirada, pero con un olfato intacto para las injusticias. Lo conocí en una tertulia de sobremesa en un pequeño restaurante de La Latina. Era un hombre de unos 60 años, con la frente surcada por arrugas que delataban noches en vela y una mirada que ya no se sorprendía por nada. Me miró con curiosidad cuando le conté, de forma escueta y con cuidado, parte de lo que sabía. No preguntó por morbo. Preguntó para entender. Esa calma profesional resonó conmigo. «Has venido a la persona equivocada para llorar», dijo Alejandro con una media sonrisa. «A mí me interesan las cosas con nombre y apellido. Dime quién, cuándo y qué». Sentí, por primera vez desde que todo estalló, que tenía a alguien que podía transformar mi rabia en investigación. Alejandro no era apenas un amigo, era un estratega capaz de convertir rumores en pruebas y pruebas en presión. Su prestigio anterior, aún palpable, significaba que sabía a quién recurrir
y cómo obtener documentos que yo no podía. Marta y su círculo, le conté. Hay contratos, pagos, reuniones escondidas. No quiero destruir por destruir. Quiero pruebas. Él asintió, y esa noche comenzó a hacer llamadas discretas. A través de su red recuperamos un nombre. Álvaro, un empresario local con conexiones políticas y una reputación intocable. La mención de Álvaro movió algo dentro de mí. Su figura aparecía en varios de los papeles que había encontrado, siempre como sombra facilitadora. Para Alejandro, esa era la entrada que buscábamos. Pero si una pieza nueva aporta luz, también proyecta sombras. Con la aparición de Alejandro, surgió otro personaje que yo no esperaba: David. David era un viejo compañero de trabajo, alguien con quien había compartido café y confidencias durante años. Al principio volvió a mí con palabras de consuelo y promesas de ayuda. Sin embargo, el tiempo fue mostrando que su presencia no era tan limpia como aparentaba. La relación con David fue compleja desde el principio. Aparentemente él quería ayudarme. Me ofrecía contactos, me dejaba su tiempo y parecía molesto al escuchar mi historia. Pero había una frialdad en su atención, una especie de cálculo detrás de su afecto que me provocaba desasosiego. Tengo contactos en Hacienda y en el registro mercantil, me dijo una tarde en un bar junto al Paseo de la Castellana. Si quieres, puedo conseguirte movimientos bancarios y facturas. Pero necesitaré algo a cambio. ¿Qué quieres? Pregunté directo, con la sospecha ya afilada. Solo un favor más adelante, respondió él, con una sonrisa que no alcanzaba los ojos. Nada grande, solo una llamada, una recomendación, cosas de la vida. Su ambivalencia me inquietó. En la mente de alguien que ha aprendido a desconfiar, una deuda pendiente es una cuerda que se tensa, y en mi situación no podía permitirme ataduras que me obligaran más tarde a pagar con mi libertad o con mi estrategia. Aún así, su acceso a información era real, y por momentos me dejé llevar por la necesidad. Mientras Alejandro trabajaba con métodos legales y de presión pública, David actuaba en los márgenes. Atajos, favores, puertas traseras. Esa dualidad creaba fricciones internas en mí. Por un lado, la rectitud y la paciencia que Alejandro fomentaba. Por otro, la inmediatez y la tentación de David. Era como estar entre dos caminos, uno con una moral firme, otro con resultados rápidos pero riesgosos. Esa tensión interna no solo inclinó la balanza en mis decisiones, también creó un rival dentro de mi círculo. No era un rival con espada, era un rival en forma de duda, de impulsos que me invitaban a romper normas y confiar en lo ilícito. Y cuanto más avanzaba, más me preguntaba: ¿hasta dónde estaba dispuesto a llegar para reconstruir mi dignidad? Podía aceptar la mancha de usar métodos dudosos, incluso si al final la justicia aparecía. Las discusiones con Alejandro eran intensas, y no rehuían la moral. Recuerdo una en la que, en su despacho, me miró con severidad. La venganza que no respeta la ley termina convirtiéndose en un crimen, dijo. Podemos caer en la misma trampa que ellos. ¿Y si la ley protege a los culpables? Respondí. ¿Qué hacemos cuando el sistema está comprado? Él me miró con ternura, pero firme. Entonces jugamos con las reglas que podemos cambiar, exponemos, presionamos, hacemos ruido donde haga falta. No se trata de moral pura, sino de eficacia sin perder la conciencia. Si te dejas corromper, perderás más que una justicia, perderás a ti mismo. Sus palabras impactaron hondo en mí. Entendí que la venganza no debía ser solo un acto externo. Tenía que ser una reforma interna. No quería convertirme en alguien peor que aquellos que me habían hecho daño. Sin embargo, la presencia de David seguía tentándome con soluciones más rápidas. En más de una ocasión, me sorprendí pensando si una acción más directa no sería la salida más limpia para terminar con todo de una vez. En medio de esa lucha, aparecieron pequeñas victorias. Documentos que Alejandro obtuvo a través de antiguos contactos en el periodismo, testimonios de empleados que hasta entonces habían temido hablar, movimientos bancarios que confirmaban pagos irregulares. Cada nueva pieza reforzaba la narrativa de que la traición era sistémica. Marta no solo había tenido un amante, había estado involucrada en tramas de poder y enriquecimiento que implicaban a otros. Sin embargo, la tensión con David no disminuía. Un día recibí un mensaje suyo. He hablado con alguien. Mañana tendré lo que necesitas, confía. No era una promesa, era una exigencia.
Sentí la presión de aceptar. A la mañana siguiente Alejandro me llamó con voz grave. «Cuidado», me dijo. «He oído de fuente confiable que David se ha reunido con gente vinculada a Álvaro. No sé si lo hace por ayudar o por protegerse, pero eso me huele mal». La traición, que parecía quedarse siempre en Marta y su círculo más cercano, ahora se extendía como una mancha que podía llegar a cualquiera. Comprendí que en ese tablero de ajedrez, los peones cambian de bando con facilidad, y que un aliado hoy puede ser un enemigo mañana si el interés personal lo exige. La paranoia volvió con fuerza, pero esta vez no era ciega, era informada, calculada. La pugna interna alcanzó un punto crítico cuando, una noche, encontré a David en un bar con 2 hombres que reconocí por fotografías en los documentos, colaboradores de Álvaro. Se levantó al verme y su sonrisa se congeló. «No esperaba verte aquí», dijo David tratando de disimular. «Ven, siéntate. Hablamos». Mi reacción fue contenida, pero firme. «¿Qué haces con ellos?», pregunté sin rodeos. Él buscó una salida elegante. «Te lo explico luego. Confía en mí». La confianza era una moneda que ya no circulaba libremente en mi vida. Me retiré, dejando el bar con las manos temblorosas. Aquella imagen confirmó lo que Alejandro sospechaba. La frontera entre aliados y enemigos se desdibujaba peligrosamente, y yo, en medio de ese juego, debía elegir si continuar con la prudencia de Alejandro o dejarme llevar por la impaciencia de David. A medida que el capítulo avanzaba, quedaba claro algo esencial. La venganza se alimenta de lealtades. Sin ellas, cualquier plan se desintegra. Mis esfuerzos se dirigieron, por tanto, a consolidar una pequeña red leal, a separar a los indecisos y a identificar a los que estaban dispuestos a venderse por comodidad o por miedo. Fue un trabajo doloroso. Tuve que confrontar a amigos, lo que provocó tensiones, reproches y despedidas. Ser elegido por la verdad exige renuncias. Y mientras cerraba el capítulo en mi mente, una frase de mi madre me resonó. Quien se queda en el camino por cobardía, pierde su derecho a juzgar a los que van adelante. Me aferré a esa idea para continuar. La llegada de Alejandro me daba las herramientas. La duda sembrada por David era la prueba que me recordaba que cualquier avance tiene costo emocional. Había aprendido a medir riesgos, a valorar la paciencia y a entender que la venganza inteligente se construye con alianzas verdaderas, no con cómplices temerosos. La ciudad de Madrid respiraba indiferente mientras yo caminaba por sus calles con la mente consumida por la información recién descubierta. Cada rincón de la ciudad me parecía ahora un tablero de estrategia. Cada sombra, un posible enemigo. Marta no había actuado sola. El entramado que estaba desentrañando involucraba negocios ocultos, aliados silenciosos y enemigos disfrazados de amigos. Y en medio de todo, Alejandro y yo nos encontrábamos ante el descubrimiento más impactante hasta ese momento. Todo comenzó una tarde en la que Alejandro me llevó a un archivo olvidado en el centro histórico. Era un depósito lleno de cajas polvorientas, documentos sellados y carpetas etiquetadas con nombres que resonaban en mi memoria. Álvaro, David, Marta. Alejandro abrió una carpeta específica y sus ojos se iluminaron. «Esto...» «Lucas», dijo con voz baja, «es la clave de todo. Pruebas que conectan directamente a Marta con cada movimiento fraudulento y las conexiones que han manipulado tu vida desde hace años». Mi corazón se aceleró. Por fin, después de meses de sospechas y pistas, la evidencia concreta estaba ante nosotros. Entre los papeles, encontré contratos firmados de manera irregular, transferencias bancarias ocultas y correos electrónicos que confirmaban lo que hasta entonces solo había sospechado. Marta había tejido una red de engaños que iba mucho más allá de la infidelidad. Había puesto en juego negocios familiares, amistades y mi propia reputación. Pero mientras revisábamos los documentos, Alejandro advirtió algo que cambió la atmósfera por completo. Una caja cerrada, marcada con mis iniciales, contenía información que, de hacerse pública, podía arruinar a alguien muy cercano a mí. Carmen, la prima de Marta, que hasta entonces había sido una aliada fiable, estaba vinculada, aunque de manera indirecta, con parte de los movimientos financieros que habíamos descubierto. La revelación era devastadora. «No podemos sacar esto sin pensar», dijo Alejandro con seriedad. «Sacrificar a Carmen podría ser necesario para conseguir justicia, pero también podría destrozar la confianza que aún tenemos». Sentí un nudo en la garganta. Nunca había considerado traicionar a alguien que me había ayudado, pero el peso de la venganza era implacable.
Si queríamos limpiar el camino y preparar el enfrentamiento final con Marta y sus cómplices, tendríamos que tomar decisiones dolorosas. Era un dilema moral que desgarraba mi mente. ¿Hasta dónde estaba dispuesto a llegar por justicia? Esa noche, mientras contemplaba las luces de Madrid desde un puente sobre el Manzanares, pensé en todos los sacrificios que había hecho hasta ahora. La traición de Marta me había enseñado a desconfiar, a calcular cada movimiento, y ahora la lección era más dura. A veces, la justicia exige un precio que golpea incluso a los inocentes. Carmen había sido mi aliada. Ahora, su papel podría cambiar de manera irrevocable. Al día siguiente, Alejandro y yo preparamos un plan. Necesitábamos extraer información sin poner en riesgo nuestra red. Utilizamos contactos discretos, vigilamos movimientos y preparamos la documentación para que, en caso de que fuera necesario, pudiera respaldar cualquier acción que tomáramos. Cada paso debía ser meticuloso. Un error, y no solo perderíamos la evidencia, sino también la confianza de aquellos que aún creían en nuestra causa. Mientras avanzábamos, surgieron momentos de tensión emocional. Carmen notó nuestra cautela y se acercó, preguntando con genuina preocupación. «Lucas, Alejandro, siento que algo cambia. ¿Me están ocultando algo?», dijo con voz temblorosa. «Si voy a seguir ayudando, necesito saber que confían en mí». La miré y sentí un peso insoportable. Cada palabra, cada mirada, era una prueba de lealtad y de riesgo. Alejandro y yo intercambiamos una mirada silenciosa. Sabíamos que el momento de tomar decisiones cruciales se acercaba. La venganza estaba a punto de exigir un sacrificio tangible, y yo debía estar preparado para asumir la carga emocional de esa elección. El momento decisivo llegó cuando tuvimos acceso completo a los documentos que confirmaban la participación de Marta y sus aliados. Para asegurar la evidencia y proteger nuestro plan, Carmen debía alejarse temporalmente. Su implicación directa la exponía a riesgos que no podíamos ignorar. La despedida fue dolorosa. La vi retirarse, con lágrimas en los ojos, mientras yo sentía que parte de mi fuerza y confianza se iba con ella. «No puedo hacer esto sin ti», le dije, tratando de contener la voz. «Confío en ti, Lucas. Haz lo que debes», respondió con voz quebrada pero firme. «Yo esperaré». Ese sacrificio dejó una marca indeleble en mí. Comprendí que la venganza no solo se mide en golpes directos contra los culpables, sino también en las pérdidas que se soportan en el camino. Cada victoria parcial trae consigo un precio, y mi corazón aprendió que la justicia es un sendero lleno de decisiones dolorosas. A pesar del vacío que dejó la partida de Carmen, el descubrimiento de los documentos nos permitió avanzar en la fase siguiente. Con pruebas sólidas, comenzamos a diseñar estrategias para exponer a Marta y sus cómplices sin comprometer a aquellos que aún podían ayudarnos. Madrid, que antes parecía un laberinto, se transformó en un tablero donde cada movimiento estaba calculado y cada pieza era esencial para el resultado final. Sin embargo, mientras avanzábamos, la presión aumentaba. Álvaro, el empresario vinculado, comenzaba a sospechar. Marta también mostraba señales de nerviosismo. Y David, siempre impredecible, daba indicios de que sus lealtades podrían cambiar nuevamente. La venganza, que hasta ahora había sido un plan estratégico, comenzaba a acercarse al terreno emocional y peligroso, donde cada paso debía medirse con precisión. El otoño en Madrid había transformado la ciudad en un lienzo gris, cubriendo calles y plazas con hojas caídas que crujían bajo mis pasos. Nunca había sentido tanta soledad. A pesar de los avances y descubrimientos que Alejandro y yo habíamos logrado, un golpe inesperado me arrojó al abismo emocional más profundo. Todo lo que había construido, cada pista, cada alianza, parecía desmoronarse en un instante. Todo comenzó con un mensaje anónimo. «Hoy todo tu esfuerzo se derrumbará». Al principio lo ignoré, pensando en una broma, pero minutos después, un informe llegó a mi correo con evidencia que exponía mis movimientos a Marta y a sus aliados. David había traicionado mi confianza y había revelado información crítica que ahora podía ser utilizada en mi contra. La sensación de impotencia me golpeó con fuerza. Cada paso que había dado estaba bajo escrutinio, y la red que con tanto cuidado había construido parecía deshacerse como arena entre los dedos. Caminé por el Parque del Retiro, intentando respirar, pero la angustia era implacable. Recordé las noches de preparación,
los sacrificios, la partida de Carmen y la fuerza que había acumulado durante meses. Todo eso ahora parecía insuficiente. La traición había alcanzado un nivel que no había previsto. No solo me enfrentaba a Marta y sus cómplices, sino a la deslealtad interna de alguien en quien confiaba. La humillación me envolvía, y por primera vez en este largo camino, sentí el peso del fracaso sobre mis hombros. La derrota fue completa. Sentado en un banco, observando el reflejo gris del agua del estanque, comprendí que estaba aislado. Mis aliados estaban comprometidos o en retirada. Mis enemigos conocían mis movimientos, y la ciudad, que antes parecía un tablero estratégico, se convirtió en una trampa sin salida. El dolor me atravesaba, mezclando la rabia con una desesperación casi paralizante. Cada paso parecía un recordatorio de la fragilidad de los planes humanos ante la traición y la suerte adversa. Fue en medio de ese vacío que surgió el dilema moral más duro que había enfrentado hasta entonces. Podría actuar impulsivamente, buscar venganza inmediata y arriesgarlo todo, incluyendo mi propia libertad y la seguridad de quienes aún confiaban en mí. O podría mantener la calma, planificar cuidadosamente, aceptar la espera y la estrategia, aunque eso significara soportar la humillación y el sufrimiento por más tiempo. Cada opción tenía un precio. La impulsividad traería satisfacción temporal, pero podría arruinarlo todo. La paciencia requeriría fuerza interna y resistencia emocional extrema. Mientras meditaba sobre estas decisiones, recordé la lección de Alejandro. La venganza que no respeta la ley termina convirtiéndose en un crimen. Esas palabras resonaron con fuerza, recordándome que, aunque estaba tentado por la ira ciega, debía mantener la claridad y la disciplina. La justicia verdadera no solo se gana con fuerza, sino con estrategia, paciencia y, sobre todo, integridad emocional. Fue en ese momento de introspección que encontré la fuerza para levantarme. Cada lágrima derramada, cada minuto de desesperación, se transformó en determinación. Comprendí que la derrota no era el final, sino una etapa más en un proceso más grande. Si quería enfrentar a Marta y a sus aliados, debía superar no solo los obstáculos externos, sino los internos, el miedo, la rabia descontrolada y la tentación de tomar atajos que podrían corroer mi propia moral. Con renovada resolución, revisé cada documento y cada pista con una atención aún mayor. Madrid seguía siendo el tablero de juego, pero ahora con una perspectiva más aguda. Cada calle, cada café y cada oficina podían ser escenarios de movimientos críticos. Decidí fortalecer la red de aliados confiables, proteger la información clave y preparar estrategias que no dependieran de la lealtad incierta de quienes me habían fallado. La paciencia se convirtió en mi nueva arma y la resiliencia en mi escudo. Una noche, mientras caminaba por el barrio de Chamberí, observando las luces apagadas y las sombras alargadas, sentí una chispa de claridad. Comprendí que la venganza, para ser efectiva, no podía basarse en la impulsividad ni en el dolor momentáneo. Debía transformarse en un proceso consciente, donde cada movimiento estuviera calculado, cada acción medida y cada sacrificio justificado. La ciudad, con su historia y sus secretos, se convirtió en un espejo de mi propia lucha. Gris, desafiante, pero lleno de oportunidades ocultas para quienes sabían observar y esperar. El aislamiento me permitió reflexionar sobre la verdadera naturaleza de la justicia. No se trataba solo de castigar a Marta o a David, se trataba de restaurar el equilibrio, proteger a los inocentes y asegurar que la traición y la corrupción no pudieran prosperar impunemente. Cada decisión, cada movimiento, debía ser guiado por ese principio, incluso si eso significaba soportar la humillación y la soledad por más tiempo. Mientras me preparaba para retomar la iniciativa, Alejandro me contactó con noticias importantes. Nuevos documentos habían sido descubiertos y había aliados inesperados dispuestos a intervenir en la fase decisiva. La esperanza, aunque tenue, comenzaba a surgir entre la desesperación. Comprendí que, incluso en el fondo del pozo, aún había fuerzas que podían cambiar el rumbo de la historia. La determinación que había acumulado se transformó en un combustible silencioso, listo para encenderse cuando llegara el momento adecuado.